Del mundo, y bienvenidos a Cívica y Política. Yo soy Edson Arevalo y el día de hoy veremos el tema de derechos humanos. Para hablar de derechos humanos, tendríamos que primero que nada pasar por una definición general. Los derechos humanos son garantías esenciales de las personas que son innatas. O sea, yo como tal, no se me van a entregar los derechos humanos, ¿no? Yo voy a nacer con los derechos humanos porque son prácticamente característica del ser mío, posibilitando entonces la dignidad tanto de los hombres como de las mujeres. Y su objetivo, su razón de ser por la cual existen los derechos humanos es lograr la vida plena, tener una vida en condiciones, tener una vida en la que éstas permitan, ¿no?, un correcto desarrollo como seres humanos. Los derechos humanos, por ende, entonces, van a estar redactados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamado en el año 1948, un 10 de diciembre. Ahora, si es que queremos ir hablando de derechos humanos, también tendríamos que ponernos a hablar de lo que es, ¿qué? De lo que es las características de los derechos. Y estos van a variar dependiendo de los autores, ¿no? Como tal, esta parte teórica de los derechos no está prácticamente establecido de manera objetiva por la misma declaración, pero se van a inferir de esta. Entonces, si es que se infieren de la misma declaración, no. Primero que nada diríamos que los derechos son universales. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos poseen derechos, no importa qué condición social tengan, qué nacionalidad tengan, qué etnia provengan, de dónde sean originarios, no. Todos vamos a tener derechos humanos como una característica de igualdad. Los derechos humanos, segundo, van a ser indivisibles. No existen jerarquías en los derechos humanos porque todos poseen el mismo estatus, el mismo grado de importancia. Si seguimos lo que es la Declaración de los Derechos Humanos, van a existir 30 artículos y estos 30 artículos van a ser, no, todos de igual importancia. Yo no podría priorizar un derecho por encima del otro. ¿Acaso yo podría priorizar, digamos, mi derecho a la educación por delante o por encima de mi derecho a la vida? No se podría, ¿no? Estaría quitándole esa característica a los derechos. Entonces también van a ser inherentes, porque los derechos humanos parten de la misma naturaleza del ser. Los humanos nacen con los derechos humanos, ¿no?, y viven con los derechos humanos. No se pueden transferir, no se pueden negociar, no se pueden comprar los derechos. Y van a ser entonces interdependientes. Un sinónimo de interdependientes va a ser que son interconectados. ¿Cómo es que significa esto? Que la vigencia de un derecho va a exigir la vigencia del otro derecho o de todos los derechos. Si es que queremos comprenderlo de una mejor manera, incluso, ¿no? Podríamos decir que todos los derechos dependen de sí mismos, están interconectados de sí mismos. ¿Para qué? Porque, tendríamos que regresar a la definición original, porque en base a esto, logramos que como todos están interconectados, conformando una sola unidad, se va a lograr la vida plena del ser humano. Lo que se menciona en un inicio. ¿Por qué? Digamos, ¿no?, yo como ser humano tengo 29 derechos, pero no tengo mi derecho a lo que es la salud. Edson, ¿puedo vivir? Sí, puedo vivir, puedo existir incluso. Una cosa es vivir, una cosa es existir, y otra cosa es vivir plenamente. Porque si no tengo, o se me está negando, se me está censurando, se me está suspendiendo mi derecho a la salud, no estoy teniendo una vida en condiciones, una vida plena. Son imprescriptibles incluso, porque no se van a perder con el paso del tiempo y no se pueden dar por misma cantidad de tiempo que tengas, la misma edad que tengas, ¿no? Para nada. Yo nazco con mis derechos humanos y muero con mis derechos humanos. En ese momento de la muerte cesan los derechos humanos también. Son inalienables porque el Estado no puede suprimir los derechos ni arrebatar los derechos. O sea, no se pueden quitar, tanto el Estado como los mismos funcionarios o representantes del Estado. Ah, Solo se pueden suspender temporalmente.
bajo un régimen de excepción, lo que en el Perú se conoce como un estado de emergencia. Y en un estado de emergencia también no se suspenden todos los derechos, el derecho a la vida no se suspende. Se suspende el derecho a la libertad de tránsito, a lo que es, no, la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la libertad de reunión, a la reunión pacífica sin armas, ya, eso se va a suspender en un régimen de excepción, en un estado de emergencia. ¿Ya? Y también son inviolables. ¿Por qué? Porque las leyes que cree el poder legislativo o el mismo Estado como tal no pueden contradecir la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí tendríamos que ver mucho lo que es la pirámide de Kelsen entonces. ¿Ya? La supremacía de los derechos humanos por encima de las otras normas. Ah, y un dato curioso, ya mencionar que para lo que es el examen de admisión de San Marcos, inalienables e inviolables significan algo similar. Significan que los derechos no se pueden vulnerar. Los derechos humanos también van a ser incondicionales. ¿Por qué? Porque no van a estar condicionados a nadie, ni a nada, ni a ninguna institución, ni a ninguna persona. Ninguna persona puede modificar los derechos humanos, ni siquiera el mismo Estado, entonces. No se le rinde cuentas a nada ni a nadie. Y por último, los derechos humanos son progresivos. ¿Por qué? Porque en ningún momento aparecen los derechos humanos como los conocemos hoy en día de manera inmediata, ¿no? Los derechos humanos van a aumentar con el paso del tiempo, en base a las necesidades humanas, ¿no? Porque van a existir necesidades en cada generación de los derechos humanos, en cada pasar del siglo, también por las mismas condiciones tecnológicas o sociales que existan. Y aquí pasaríamos a hablar de las siguientes generaciones, ¿no? La primera de ellas, la generación de los derechos civiles y políticos, cuya característica es que estos derechos son individuales. Y aquí tendríamos que hablar de dos contextos. La Revolución Francesa, que es la que todos conocemos, y la independencia de los Estados Unidos. Si es que queremos ser prácticos, no. El antecedente de esto sería la independencia de los Estados Unidos, o también conocida como la independencia de las 13 colonias. En este proceso, Estados Unidos buscaba una representación dentro de lo que era el Parlamento inglés, pero como el Parlamento inglés no le daba lo que era la representación política de Estados Unidos, ¿qué es lo que pasó entonces? Lo que pasó es que se dan las guerras de independencia. Estados Unidos se independicia de lo que es Inglaterra, pero va a recibir apoyo financiero de lo que es la Revolución Francesa, discúlpame, de lo que es la monarquía francesa, para que posteriormente estos puedan comercializar. Pero aquí viene una cuestión. Dentro de lo que es Francia, tenemos tres estamentos: la nobleza, el clero y el estado llano, o lo que es no el pueblo. El pueblo que tenía poder, poder económico, más no poder político. Aquí tenemos la clase social de los burgueses. Y los burgueses, eh, posterior a lo que es la crisis en Francia, ¿no? Sean lo que es que se le colocan impuestos a al estado llano, pero ni la nobleza ni el clero tenían impuestos. Esto genera también, ¿qué cosa? Genera un descontento socioeconómico de parte de lo que es la burguesía, que era quien tenía el poder, pero veía que no se le iba a cobrar impuestos a los otros estamentos. Entonces se da lo que es la toma de la Bastilla y se inicia la Revolución Francesa. En este punto tendremos la declaración de dos cartas. La primera de ellas, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el año 1789. Aquí hay que mencionar algo muy importante. Cuando hablamos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, su mismo nombre lo dice como característica. Solamente van a ser para los hombres. Pero hay una cuestión, no es para todos los hombres tampoco. Van a ser para los hombres, sí, pero que tengan poder económico. Burgueses. Edson, ¿un campesino va a tener derechos civiles? No, en ese periodo, no, para nada. Los burgueses, los nobles, el mismo clero va a tener derechos. Pero un esclavo no tiene derechos humanos. No, disculpe, no tiene derechos civiles. Y también se va a dar la Constitución de Estados Unidos años posteriores en el 1791, ¿no? Y con esto se da pie a lo que es la primera generación de los derechos humanos.
En la segunda generación tendremos los derechos económicos, sociales y culturales. Y aquí es donde yo vengo a mencionar lo siguiente. La primera generación, con lo que es la consolidación de la burguesía dentro de lo que es el poder político también, porque desde que tenía poder económico, faltaba el poder político, y con esta declaración que tiene de poder político, va a tener que hacer una revolución como tal dentro de lo que es la producción en el ámbito, en el ámbito, en el ámbito comercial. Y entonces se dan las revoluciones industriales. Pero en las revoluciones industriales, si bien no, estos burgueses van a tener mayor producción, también van a ser una nueva clase social, que es lo que es el proletariado. Y el proletariado no va a verse no, suprimido, va a verse vulnerado por lo que son los mismos industriales, los mismos jefes de lo que son las fábricas. Y entonces nacen corrientes ideológicas. ¿Y cuáles son estas corrientes ideológicas? El comunismo y el anarquismo. El anarquismo, el segundo, es muy importante para la segunda generación de los derechos humanos, ¿no? Y aquí van a nacer los conflictos sociales, ¿no? La lucha entre lo que son los proletariados con lo que es la élite industrial. Y si bien van a ser en Europa, en lo que es Inglaterra, en lo que es Francia, en lo que es Alemania, aquí veremos que no triunfan estas protestas, estas luchas sociales no triunfan en Europa, donde van a triunfar en lo que es América Latina, específicamente en la Revolución Mexicana. Y en esta Revolución Mexicana se proclama la Constitución de Santiago de Querétaro, que por primera vez en la historia van a haber derechos económicos y sociales, en el año 1917. Y en el siglo XX, no, no va a cesar el poder económico de lo que son los capitalistas, los industriales. No, es más, va a haber luchas dentro de los mismos estados que van a empezar a ser colonialistas. Y esto desencadena la Segunda Guerra Mundial, con lo que es Alemania, Francia, Inglaterra y los países africanos que también participan, los países asiáticos que también participan, los países americanos que también participan. Ya. Pero en esta tercera generación llamado Derecho de los Pueblos o Derechos de la Solidaridad, van a ser posterior a la Segunda Guerra Mundial, en un periodo de crisis para lo que son los países colonialistas, Holanda, Francia, Inglaterra, ¿no? Estos países, Bélgica también, estos países van a pasar por un periodo de descolonización por parte de sus colonias en el África y en el Asia. ¿Ya? Y entonces se van a declarar dos cartas importantes. La primera, la Declaración de los Derechos Humanos en el año 1948, posterior a la Segunda Guerra Mundial, y también la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos en el año 1976, también llamada Declaración de Argel, Argel, capital de Argelia. Si es que queremos hablar de los derechos, entonces también tendríamos que hablar y mencionar lo que son las generaciones y los derechos que nacen aquí. El primer derecho es derecho a la integridad física y el derecho a la vida. ¿Por qué? Porque antes si tú te oponías, ¿no?, en lo que era el siglo XVIII a los regímenes monárquicos, si que tú eras un opositor y no llegabas a ganar la lucha, ¿qué es lo que pasaba? Te desterraban, uno, lo más leve, te desterraban, te podían censurar, sí, pero te eliminaban, ¿ya? O te encarcelaban y atentaban contra tu integridad física. Ya, aquí van a hacer un punto. Que las personas van a tener derecho, ¿no?, a la libertad, entonces, de opinión, conciencia y religión, y que en esa libertad el Estado no podía censurarlos. Entonces no los podía eliminar, no los podía ejecutar y no podía atentar contra su cuerpo. También tendremos la libertad de prensa. Entonces, yo podía con completa libertad crear periódicos, gacetas en ese entonces, ¿no? Y poder entonces escribir a favor del régimen o en contra del régimen.
No. Derecho a la nacionalidad, ¿para qué? Para que el Estado pueda reconocer mis derechos. También soy nacional de este país y este país tiene la obligación, el deber de poder reconocer y respetar mis derechos, garantizarlos, a elegir y ser elegido. ¿Qué quiere decir esto? Poder participar del acto de sufragio. Yo como ciudadano, como con mi derecho civil, político y civil, participo de elecciones, elijo a un representante mío y le confiero mi poder político, porque yo como ciudadano tengo poder político y en general la comunidad va a ceder el poder político a un representante y este representante va a ser quien pueda gobernar posteriormente, tener lo que es la potestad de dirigir el Estado. El derecho a la propiedad privada haya. Entonces todas las propiedades no van a ser entonces propiedad del Estado o propiedad de lo que es un monarca, un rey, un soberano. No, ahora yo tengo la potestad de poder tener mi propia propiedad. El derecho a la igualdad ante la ley, ante la norma y a la presunción de inocencia. Me capturan, perfecto, me capturan. Pero soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por ende, debe haber un debido proceso de investigación y de administración de justicia para que posteriormente el juez, mediante lo que es el derecho, me pueda declarar culpable o inocente. La residencia, yo poder elegir dónde vivir, si elijo vivir en esta porción de lo que es el territorio de mi país, o poder salir a otros países. Es un derecho a la libertad de tránsito, ¿no? No se me puede prohibir entrar a espacios públicos, digamos. Eso es lo que se confiere con la libertad de tránsito, ¿no? Poder transitar libremente por el territorio nacional, por los espacios públicos, ¿no? El asilo político, para los que son perseguidos por los regímenes antidemocráticos, ¿no? Y que otros países les los puedan dar asilo, el poder casarse, tener matrimonio y el poder tener libertad de reunión. Esos son los derechos de primera generación. Con la segunda generación, aquí tendremos la necesidad de poder tener una calidad dentro de lo que son los centros laborales. Existe el derecho al trabajo, sí, pero ya existía trabajo desde antes. Lo que va a pasar es que estos derechos al trabajo van a ser derechos al trabajo digno, un trabajo en condiciones. ¿Por qué? Porque antes de lo que era la Revolución Mexicana, digamos, yo era trabajador de una fábrica y trabajaba en lo que era, ¿no?, la sección de cortes de madera. De la nada estoy cortando la madera, tranquilo, y la sierra me quita un dedo. Al momento de quitarme el dedo, ya, uno, no tenía seguro médico. Dos, no se me iba a reconocer el accidente dentro de lo que era ese espacio laboral. Y tenía que seguir trabajando de manera obligada. Entonces, hoy por hoy, con esta segunda generación de derechos humanos, yo voy a poder trabajar en un espacio en condiciones en la que no se vulnere mi integridad física ni tampoco mi integridad mental. El derecho a poder descansar dentro del trabajo, a no poder estar, no significa no descansar en todo momento, sino tener un periodo, una hora de descanso, ¿no? Y también no trabajar todos los días. Aquí viene el derecho a las 8 horas de trabajo, ¿no? Y también tener un día de descanso dentro de lo que es la semana, lo que usualmente se conoce como el día domingo, ¿no? El derecho al salario, pero no que se me pague cualquier cosa. El derecho al salario justo, en base a lo que es mi producción laboral. Y si es que, digamos, el jefe o el empresario, el dueño de la fábrica, digamos, no hace caso a lo que son mis necesidades dentro de lo que es el espacio laboral, yo, en conjunto con mis compañeros, puedo crear un sindicato. ¿Qué significa sindicato? Agrupación de personas que se reúnen con el objetivo de hacer respetar sus derechos laborales. Eso es sindicato. El sindicato se va a presentar formalmente a lo que es el empresario, va a tener una personería jurídica incluso, ¿no? Y entonces, si es que de repente el empresario escucha las demandas del sindicato e igual no los reconoce, no reconoce los derechos, el sindicato tiene el derecho a huelga.
comprendiendo huelga como el cese de lo que es la actividad laboral, sin dañar lo que es sin dañar lo que es el aparato productivo también. El derecho a la educación, el derecho al agua, el derecho a la salud. Esos son derechos también de segunda generación. El derecho a la seguridad social. ¿Qué significa esto, seguridad social? Que el Estado va a crear políticas, medidas como tal, instituciones, leyes, normativas, en beneficio de lo que son las necesidades de la población, ¿no? Digamos, la población no tiene los recursos suficientes para poder, ¿no? pagar un seguro de vida, ¿no? Para poder pagar una clínica. Perfecto, creamos un seguro integral de salud, seguridad social. El derecho a la cátedra libre, ¿no? Que no existe necesidad de yo formar parte, estar matriculado en un curso de la universidad para poder acceder a la clase. Ese es el derecho a la cátedra libre, el derecho a la vivienda y el derecho a la vestimenta, derechos de segunda generación. Y en la tercera generación tendremos derechos en base a una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? No, la soberanía, la autonomía de los pueblos, la autonomía de lo que son los países. Y estos países también, ¿no? Que tengan derechos a la paz, ¿no? A la paz, que no exista conflictos, por eso se crean instituciones internacionales, como por ejemplo la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, la Corte de La Haya también se le conoce así, ¿ya? Que garanticen mecanismos para que los países no entren en conflictos bélicos, en guerras, a la libre determinación de los pueblos, que estos pueblos tengan soberanía, ¿no? Que no exista un Estado que vulnere, que obligue a colocar normativas, a implementar lo que son funcionarios, ¿no? En favor de estos, ¿no? de estos países hegemónicos, ¿no? Ahí tiene que haber autonomía como tal de estas naciones, de estos gobiernos. El derecho al medio ambiente sano, ¿no? Que la producción industrial no dañe lo que es el medio ambiente. El patrimonio común de la humanidad, que se proteja el patrimonio común, porque este es reflejo de lo que es el proceso histórico de las naciones, de los países, ¿no? De las comunidades. La identidad cultural, la protección de lo que son estas culturas, ¿no? Que no vengan los estados o los países, las empresas, a vulnerar lo que es la identidad cultural. Y por último, el derecho a la democracia, tanto democracia política como la democracia social, ya que esto se respete. Y aquí en la imagen tenemos la Declaración de Argel, ¿no? La Carta de Argel, que también podemos ver en el preámbulo cuáles son las razones por las cuales se crea esta declaración. Pero Edson, aquí viene una cuestión. Siempre se mencionan los derechos de cuarta generación. ¿Cómo podríamos mencionarlos? Aquí también te los traigo. Los derechos de cuarta generación ya, es una propuesta de implementar los derechos de primera, segunda y tercera generación dentro de lo que es el ciberespacio. Esta es una propuesta todavía, no existe una declaración como tal, no existe una carta como tal, una propuesta de Robert Gellman en el año 1997. ¿Ya? La nueva forma que adoptan los derechos de primera, segunda y tercera generación dentro del mundo digital. Ah, me estás diciendo eso, que todo lo que es el concepto de globalización, internet, digamos, el derecho a lo que es em, la igualdad, el derecho a no ser discriminado, tiene que trasladarse a lo que son este mundo digital, digamos, las redes sociales. El derecho a lo que es la educación, sí, pero trasladarse también al mundo digital. El derecho a la democracia es liberal, la democracia social, ¿no? Lo que es la democracia en sentido de respetar las opiniones de las comunidades dentro de lo que es el ciberespacio, ¿no? Que últimamente vemos que censuran a todos, ¿no? Eh, por su libre expresión, la libertad de expresión dentro también de lo que es que las telecomunicaciones. Y Gell-Mann también y otros autores mencionan que
Los derechos reproductivos y de la ingeniería genética también deberían adecuarse a esta cuarta generación de los derechos humanos. Y esto fue la clase de derechos humanos. Muchas gracias y nos vemos para una siguiente ocasión para poder hablar de las instituciones internacionales de manera global y de manera regional que protegen los derechos humanos y más temas de educación cívica. Hasta luego.